¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al curso de Recursos Humanos. Ante todo, agradecerles por estar conmigo esta tarde, por estar en esta sesión. Agradecerle a CAMEX también por la vitrina que nos da a nosotros como docentes para poder compartir cada uno de nuestros conocimientos y nuestras experiencias e intentar de alguna manera poder contribuir a aquello que ustedes están buscando, dándoles herramientas para poder mejorar su eficiencia profesional y también poder mejorar su propia gestión dentro de su organización. Antes de empezar, voy a conectarme a través de Facebook. Denme un segundo, voy a conectarme para poder estar mucho más cerca de ustedes en caso tengan alguna consulta o alguna pregunta, poderla leer y contestarla en el momento. Denme un segundo, estoy ingresando. Ahora sí, perfecto, y estoy conectada. Ante todo, bueno, pedirles disculpas por no poder encender mi cámara. De hecho, estoy teniendo un problema, primera vez que me pasa. Voy a tratar de resolverlo para la sesión que tenemos más tarde. Pero bueno, igual vamos a intentar poder estar muy conectados a pesar de que no me están viendo. Cultura, organización y clima laboral interno. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y es que para las personas que recién se conectan a este curso de recursos humanos, busca dar herramientas de gestión para esta área que se enfoquen en mejorar el potencial y la productividad del capital humano dentro de la empresa. A partir de esto, entendemos entonces que el área de recursos humanos no es más un área solo y únicamente de acción, que contrata, sanciona y despide, sino se vuelve un área de gestión que busca generar el mayor valor dentro de su propio capital humano. Para eso, en este curso hemos trabajado una estructura de 2 módulos, cada una con 4 unidades, que vamos a ir desarrollando sesión a sesión, tocando los puntos más relevantes dentro de un área de recursos humanos para poder tomar nota de cómo el área de recursos humanos debe gestionar y para hacerlo, qué herramientas o qué dimensiones debe tener dentro de su propia estructura. Hemos visto a través de estas semanas un poco del planeamiento estratégico del área de recursos humanos, hemos hablado también sobre el comportamiento organizacional, hemos hablado sobre el reclutamiento, hoy vamos a hablar sobre la importancia de la cultura en la organización. Mi nombre es Ximena Briceño, yo soy docente de este curso, de hecho soy consultora, me dedico a asesorar empresas en temas de planeamiento estratégico, gestión de proyectos, en temas de gestión y dirección de recursos humanos, todo con el fin de poder mejorar los procesos de la empresa y esto finalmente termine generando resultados positivos para la organización. Soy docente también aquí en CAMEX y en otras instituciones, todo con el foco de las carreras que tengan que ver con negocios y soy emprendedora al igual que ustedes o que muchos de los que están en este curso, así que es muy probable que haya pasado por situaciones parecidas a las que ustedes están pasando y quizás ustedes puedan comentarme de algunas que aún no he vivido, pero que sería bueno aprender. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a empezar con lo que toca en la sesión de hoy. ¿Qué veremos? Al finalizar esta sesión, lo que busco es que podamos lograr entender el valor que aporta construir un buen clima laboral en la organización y cuáles son las etapas de un correcto diagnóstico. Función y gestión. ¿Qué hace el área de recursos humanos? Si bien es cierto, esto ya lo hemos mencionado en otras sesiones, es importante igual conversarlo para poder tener en cuenta que el área de recursos humanos ha evolucionado. El área de recursos humanos ahora, hoy en día, busca generar y dar una gran ventaja competitiva. Es decir, ya no solo se trata de buscar una ventaja competitiva
quizás a través de la calidad o la productividad, sino ahora hablamos de una ventaja competitiva a través de tu propio capital humano, teniendo al talento más preciado dentro de tu propia gestión operativa, de tu propia gestión comercial, gestión financiera, dando los mayores resultados y mejor productividad. De esa forma, vamos a poder lograr estar un paso adelante de la competencia. Entonces esta área de gestión se transforma y deja de ser un área que solo contrata, sanciona y despide, para ser un área que gestiona y busca elevar el talento y el potencial de cada uno de sus recursos humanos dentro de la empresa. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de 3 objetivos principalmente. A través de objetivos de adquisición, objetivos de desarrollo, objetivos de motivación. Cuando hablamos de objetivos de adquisición, tengamos en cuenta que el área de gestión de talento busca algunas políticas de reclutamiento, selección y contratación. Es decir, a través de estas políticas, el área de gestión de talento busca lograr su objetivo, uno de sus objetivos principales, que es el de adquisición, teniendo como finalidad poder atraer a la empresa el personal valioso en cantidad y calidad, para así poder conseguir objetivos empresariales previamente diseñados y estipulados por la empresa. Pero ojo, cuando hablamos de cantidad, es importante detallar que la cantidad en una empresa no es tener muchos trabajadores, tampoco tener pocos. Si pensamos que tener muchos es bueno, la verdad es que es muy poco eficiente y muy costoso. Si pensamos que tener pocos trabajadores es eficiente, al final genera desgaste, se vuelve costoso y definitivamente es poco eficiente. La idea es poder encontrar el punto exacto de trabajadores que tengan la calidad suficiente para poder generar una mayor productividad en la empresa. Y eso es un diagnóstico que únicamente lo puede realizar un área de gestión de talento humano cuando busca gestionar. Luego tenemos el objetivo del desarrollo, que tiene ciertas políticas como la de formación de planes de carrera, y que tiene como finalidad poder dar respuesta a las necesidades cambiantes del entorno de las empresas. Y por último tenemos el objetivo de la motivación. ¿Y por qué objetivo de motivación? Generando políticas de motivación financiera y no financiera. Y acá viene la pregunta, ¿por qué políticas financieras y no financieras? ¿Por qué queremos motivar no financieramente? ¿Es que acaso a la gente no le importa tener más dinero? Claro, puede sonar ruda la afirmación que he hecho, pero un área de gestión, más allá de solamente motivar financieramente, trata de conocer los objetivos personales de cada miembro de su equipo, para que el momento que se tenga que dar alguna motivación sea una motivación en función al objetivo que tiene la persona. No todas las personas en todo momento necesitan una motivación financiera. Esto va a depender de los objetivos personales de una persona. De repente, para una persona es importante el reconocimiento, más allá que una motivación financiera. Y uno de repente va a sentir, pero ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue ese trabajador? Le subí el sueldo, le di bonos, ¿sí? Pero de repente ese trabajador no necesitaba que le subas el sueldo, no necesitaba que le des bonos, o sí, pero no era lo que le estaba motivando. Él solo necesitaba ser reconocido y no lo hiciste. Entonces, un área de gestión de talento humano aprende a gestionar, aprende a conocer a sus personas, a sus recursos, conoce sus objetivos para finalmente poderlos vincular con los objetivos de la empresa, buscando como finalidad poder retener al talento. Si hablamos de adquisición, vamos a hablar y esto es un poco haciendo un breve resumen de lo que hemos visto en las sesiones pasadas, vamos a hablar de un proceso importante que es el proceso de reclutamiento y selección. Pero para que haya un proceso de reclutamiento y selección, previamente se debe detallar y describir un perfil de puesto. ¿Qué es un perfil de puesto? El perfil de puesto es una descripción detallada de qué características se necesitan en el puesto de trabajo.
¿Y por qué qué características? Porque hay que saber qué tipo de profesional se necesita, no solamente en la parte técnica, sino también en la parte personal. ¿Qué características personales, qué experiencia debe tener, qué conocimientos debe tener, conocimientos duros, conocimientos blandos? Es importante que podamos detallar al máximo posible el perfil del puesto, incluso qué relaciones va a tener este puesto. ¿Se va a relacionar con clientes quizás? Entonces, si se relaciona con clientes, es importante que la persona que estemos contratando tenga altas habilidades empáticas, porque va a relacionarse con un cliente. Si es que se va a relacionar con proveedores, entonces debe tener niveles de negociación altos también para poder cubrir el puesto de manera adecuada. Si no tenemos un perfil de puesto diseñado y queremos pasar a hacer un proceso de reclutamiento, vamos a hacer un proceso de reclutamiento a ciegas. Y ahí es donde empiezan a haber problemas, porque reclutamos sin saber exactamente qué es lo que necesitamos. Porque el perfil te ayuda a eso, a que tú puedas descubrir qué es lo que necesitas. Entonces, este formato que vimos al detalle hace algunas sesiones atrás, que de hecho, si a ustedes les interesa, pueden y los invito a buscar en la pestaña de videos dentro del Facebook de Camex, porque van a poder encontrar el video pasado y todas las grabaciones de las sesiones de este curso, así como de otros cursos, estoy segura van a ser igual de beneficiosos para ustedes. Pero nosotros vimos una plantilla de perfil de puesto, en donde ustedes de manera sencilla van a poder tener pautas, tener una estructura para poder completar qué debemos detallar en este perfil. Algunas de los tópicos que deben ir en este detalle son, por ejemplo, cuál es el objetivo, cuál es la función, cuál es la tarea del puesto, qué relaciones jerárquicas debe tener el puesto de trabajo, cuáles son las condiciones contractuales de este puesto de trabajo, qué experiencia debe tener la persona que ocupa este puesto de trabajo, cuáles son las expectativas de desarrollo, cuáles son los rasgos de personalidad. Esos son algunos de los tópicos que deben estar escritos en el formato de descripción de puestos, para posteriormente pasar recién a un reclutamiento y a una selección. Este proceso existe ya que la organización necesita y debe dotar a cada puesto de la mayor eficacia posible. Para eso es esencial que tenga un proceso altamente efectivo en el cual pueda conseguir a la persona adecuada para el cargo adecuado para poder desempeñar este puesto de manera totalmente exitosa. Este reclutamiento puede ser interno como puede ser externo. De hecho, cuando hablamos del reclutamiento es cuando realmente sentimos que el proceso de selección empieza. Claramente, no puede empezar si antes no hay un perfil de puesto diseñado. Pero asumiendo que lo existe, el reclutamiento es esta fase, este periodo en donde se busca de manera exhaustiva al candidato idóneo para ocupar el perfil de puesto. Cuando hacemos un reclutamiento interno hay que tomar en cuenta que tenemos ciertas ventajas y ciertos riesgos. Como riesgos, por ejemplo, ojo, que podemos evitar, y ya se los estoy avisando, no quiere decir que sean desventajas, son solo riesgos, es que podemos caer en el juego de las recomendaciones, por ejemplo, o la no admisión de candidatos que se han postulado, pero el puesto puede provocar descontentos, y si se creara un ambiente de favoritismo, esto también puede disminuir la productividad de la organización. Como ventajas, podemos decir que una de las principales ventajas de hacer un reclutamiento interno es que los candidatos pueden ser rápidamente reclutados del total de la empresa y además son profesionales que ya conocemos. Por otro lado, hemos hecho ya previamente una preselección y un análisis de los posibles candidatos. Esto es bastante fiable en la cantidad de información que tenemos sobre ellos, porque ya los conocemos. Es decir, si te ponen una dirección, tú ya confirmaste que esta dirección realmente le pertenezca.
Además, la familiaridad del empleado con la empresa. De hecho, tengamos en cuenta que un proceso de reclutamiento implica un costo, pero el costo se eleva no solamente con el mismo proceso de reclutamiento, sino posteriormente con la capacitación y el entrenamiento de cada uno de los trabajadores. Pero ¿qué pasa si puedes llegar a disminuir su entrenamiento porque solo lo entrenas en aquello que necesitas saber para el puesto y en la parte cultural y clima de la empresa no necesitas entrenarlo porque ya es parte de tu empresa, ya es parte de la familia? Entonces ahí se nota y existe una disminución en costos, por ejemplo. Y por último, al final se puede crear una gran motivación para el resto de los trabajadores por el desafío que implica que la empresa te está dando oportunidades de crecimiento, no solamente dentro de tu área, sino puedes saltar de una área a otra. Esta es la experiencia, si resumimos, cuando hablamos del proceso de reclutamiento por el que pasan las empresas y los trabajadores, donde tenemos el acercamiento, que la empresa ya conoce el perfil, así que hace la oferta laboral, el interés, donde el trabajador envía su currículum vitae porque le llama atención el trabajo y la empresa al revisar este currículum genera cierto interés y busca conocer personalmente al trabajador y lo contacta para que éste pueda pasar por toda la fase de selección, que son distintas pruebas. Esto al final genera un acuerdo con el candidato idóneo para que pueda incorporarse a la empresa y por último se genera la incorporación. Pero para que podamos definir cuáles van a ser los filtros de la selección, debemos, una, saber con qué presupuesto contamos, con qué tiempo contamos, y segundo, qué tan exhaustivo quieres que sean tus procesos de selección. Existe una metodología que en general funciona no solamente para el proceso de reclutamiento, sino en general para el manejo del comportamiento dentro de los trabajadores, que se llama la gestión por competencias. Si tú como área de recursos humanos quieres generar una ventaja competitiva, quieres mejorar la gestión de tu empresa a través del capital humano, la gestión por competencias es una buena metodología que ayuda no solamente a hacer un buen proceso de reclutamiento, sino a medir, a hacer seguimientos y a elevar la productividad constante de tus trabajadores en el día a día. Las competencias constituyen una herramienta muy valiosa en un creciente número de contextos, promovida y reconocida por funciones de sus múltiples aplicaciones. En un entorno como el que vivimos actualmente, donde la globalización marca la pauta para el desarrollo de las empresas, muchas organizaciones están apostando por el desarrollo de las personas como activo estratégico que les podrá permitir no solo garantizar su competitividad a futuro a través de la gestión y el desarrollo de recursos humanos, sino también el desarrollo de todo su potencial. Pero para esto es importante que tengamos en cuenta que si queremos incorporar una gestión por competencias dentro de nuestra área de recursos humanos para el resto de la empresa, más que nunca debemos estar preocupados por conocer cuáles son los objetivos de la empresa, por conocer cuál es el plan estratégico que la organización ha diseñado y quiere seguir para lograr sus propias metas. Porque si el área de gestión de talento no conoce el plan estratégico de la empresa, no conoce la misión, la visión y los valores de la organización, va a ser muy difícil de que pueda construir cuáles son las competencias que se necesitan en la empresa. Para poder tener estas competencias, es importante alinearlas con los procesos y con el direccionamiento estratégico de la organización. Además, es importante poder considerar a las personas como factor estratégico dentro de la organización. Integrar el sistema de medición de competencias con los indicadores corporativos. Diferenciar claramente el efecto, o sea, los resultados que genera el individuo, de la causa con las competencias cuando se habla del desempeño. Además, se tiene que integrar el desempeño por resultados con el desempeño por competencias. Se debe desarrollar y aplicar un modelo único de perfil por competencias
que puesto a puesto describa las contribuciones a los procesos de toda la estructura organizacional. Y por último, se debe elaborar un modelo de competencias confiable, práctico, sencillo y fácil de entender y aplicar. ¿Cómo identificamos estas competencias para poder generar nuestro plan de gestión de competencias? Primero, identificando la cultura empresarial y los objetivos estratégicos, identificando la situación de partida y la situación futura deseable, detectando las competencias transversales necesarias para conseguir esa nueva situación, predefinir unas evidencias de ejercicio para cada una de las competencias, seleccionar los métodos más convenientes para detectar y definir las competencias necesarias. Pongamos un ejemplo. Cuando decidimos tener como competencia importante dentro de la gestión de nuestras personas la tolerancia al estrés, algunas preguntas que podríamos hacer en una entrevista de trabajo dentro de un proceso de reclutamiento son las siguientes. ¿Recuerdas alguna situación en que hayas tenido que resistir una presión del entorno muy alta y mantenida en el tiempo? ¿Has tenido problemas personales y o familiares graves en algún momento de tu vida que hayas debido resolver sin dejar de trabajar? ¿Puedes recordar la situación más tensa que has debido resolver en tu vida? Cuando tienes presiones de trabajo extraordinarias y los problemas se amontonan, ¿qué haces para resolverlos? Esas son algunas preguntas que nos pueden ayudar a medir el nivel de tolerancia al estrés, esa competencia que hemos descubierto que es importante que tenga nuestro personal dentro de la empresa. Pero tomando todo esto en cuenta, lo hacemos por una única razón. Lo hacemos porque como área de gestión de talento, entendemos que el gestionar el talento genera una mayor productividad. El que las personas vivan en un clima altamente positivo, en un clima laboral altamente positivo, genera y eleva la eficiencia dentro de la organización. Y esto, sin hacer muchos cálculos, al final va a dar como resultado un mayor y un gran incremento en la rentabilidad de la empresa. Entonces, para eso nosotros hacemos toda esta gestión, para que en gran medida podamos lograr lo que vemos en pantalla, un gran clima organizacional. La pregunta es, ¿qué es el clima? De hecho, si ustedes investigan por internet o leen en distintos libros, hay muchas definiciones de qué es un clima organizacional. Pero he elegido dos definiciones que me gustan mucho. Una es de Forhan y Gilmer de 1964. Ellos decían lo siguiente: el clima organizacional se concibe como el conjunto de características que describen a una organización y la distinguen de otras. Estas características son relativamente perdurables a lo largo del tiempo e influyen en el comportamiento de las personas en la organización. ¿Qué pensamos de lo que acabamos de leer? Hablamos de características. Características de las personas y de la organización que se vinculen y puedan impactar, influir de manera positiva en el comportamiento dentro de las organizaciones. Cuando estudiábamos el comportamiento organizacional, decíamos que era una ciencia que nos ayudaba a determinar el comportamiento de nuestros individuos, nuestros grupos y nuestra organización. Todo con el foco de poder mejorar nuestras prácticas empresariales, de poder mejorar la satisfacción laboral dentro del trabajo, porque sabíamos que de esta manera estábamos elevando la productividad. Entonces, esto es lo que buscamos con el clima organizacional,
mejorar la productividad a través de características de la empresa y las personas que influyan y confluyan de manera conjunta con el único fin de poder mejorar la productividad de una empresa. Por otro lado, menciona Litwin en 1968 la siguiente definición. Destaca el papel motivacional del clima organizacional al considerarlo como atributo del ambiente laboral, que es percibido por cada uno de los trabajadores e influye de forma directa sobre sus comportamientos, expectativas y valores. Aquí, Litwin agrega un detalle en la definición, que es determina que el clima organizacional funciona como una fuente de motivación, ya que es un atributo dentro del ambiente de trabajo, impactando directamente dentro de los comportamientos, las expectativas y los valores de cada individuo dentro de la organización, lo que finalmente terminará por dar altos resultados en la productividad y mejorar los resultados finales de la empresa. El clima posee un carácter de continuidad, busca tener una visión a largo plazo. De ahí que su estudio sea dinámico y secuencial, generalmente cada 2 años en promedio. Una empresa sana debe hacer un estudio de clima laboral cada 2 años, porque ese va a ser el mejor plazo para poder identificar qué mejoras debe hacer y va a poderse anticipar antes que el clima laboral se pueda llegar a derrumbar. El clima de una organización está fuertemente influenciado por los procesos de gestión y por el estilo de liderazgo que reina en las diferentes áreas y departamentos. El clima de una organización influye de manera directa sobre el rendimiento de las personas, la actitud ante el trabajo, la motivación y el comportamiento general. ¿Qué más detalle que este? Si una empresa goza de un buen clima laboral, de un buen clima dentro de la organización, definitivamente el rendimiento de cada uno de los individuos va a llegar a su máximo potencial. Su actitud frente al trabajo, incluso agregaría su compromiso frente al trabajo, va a desarrollarse de manera positiva. De tal punto que los resultados finales van a ser totalmente significativos. ¿Cómo poder estudiar nuestro clima laboral dentro de la empresa? De hecho, ustedes tienen que haber escuchado de estas definiciones, tienen que tener una idea de cómo funciona el clima laboral, pero lo que importa aquí, si decimos que el clima laboral es tan bueno, ¿qué podemos hacer para poder ver cómo nos encontramos y a través de esto tratar de mejorarlo? Recuerden que cuando decimos que el área de recursos humanos busca gestionar y ya no solo contratar, sancionar y despedir, es porque nos hemos dado cuenta que a través de la gestión es cuanto mayor rendimiento y mayor productividad podemos conseguir de cada uno de nuestros trabajadores. Y es que con una buena gestión, por ejemplo, evitamos los sobrecostos de una alta rotación, es decir, personal que ya no quiere trabajar con nosotros y decide cambiar de trabajo. Y que en algún punto, como les decía, nosotros hemos invertido en el reclutamiento, hemos invertido en su entrenamiento y que esta persona termine yéndose por factores que pudimos nosotros gestionar de manera adecuada, genera altos sobrecostos dentro de la empresa, lo que va a estar muy lejos de poder ayudarnos a generar una ventaja competitiva y estar un paso adelante de la competencia. Además, cuando hablamos que el área de recursos humanos debe gestionar para poder preocuparse en mantener y elevar siempre el rendimiento de las personas, hablamos de que el área de gestión debe preocuparse de no depreciar el rendimiento o no depreciar a su capital humano a través del tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto?
Y es que cuando cuando no hay una asertiva gestión de talento humano, los trabajadores que ingresan a trabajar con nosotros, después de 2 años, en su mayoría, disminuyen su potencial, disminuyen su rendimiento. Porque quizás la mala gestión de este departamento de recursos humanos, que no se dedicó a gestionar, sino solamente a actuar, no vio qué era lo que ese trabajador necesitaba. De repente trabajaba muchas horas porque le faltaba apoyo, de repente le faltaba algún tipo de recurso dentro de su gestión, algún recurso humano, y estas sobrehoras hicieron que no pudiera actualizar sus conocimientos porque no tenía tiempo de estudiar. Estas sobrehoras hicieron que quizás no pasara tiempo en familia o su salud mental o física se deteriorara. Entonces, ese trabajador que empezó con un rendimiento el primer día de trabajo, después de 2 años, en vez de aumentar su productividad o al menos mantener su productividad, fue disminuyendo y depreciándola por una mala gestión de talento humano. En cambio, si nosotros realizamos de manera adecuada nuestro foco como gestión de talento humano, es decir, contratamos al mejor personal, lo formamos, generamos planes de desarrollo, le damos recursos, hacemos un buen análisis de recursos dentro de la empresa para que haya el personal necesario, no más, no menos. Es decir, nos preocupamos de gestionar de manera adecuada nuestra área, nuestra empresa. Lo que vamos a generar es que estas personas a través del tiempo no solo mantengan su rendimiento, sino que por el contrario lo aumenten y potencien. Eso es lo que debemos hacer. Y si hemos encontrado en el clima laboral una gran clave para poder motivar y elevar el rendimiento de nuestros trabajadores, ¿por qué no invertir en desarrollar esta herramienta tan válida como el clima laboral? Entonces, para hacerlo hay que estudiar y darnos cuenta cuál es el clima laboral que tenemos actualmente. Para eso debemos seguir algunas etapas. La primera es la etapa de la planificación. En esta primera fase nos debemos asegurar de que tenemos el apoyo tanto de la dirección de la empresa como de la dirección de recursos humanos para poder continuar con el proceso que sigue de análisis. Debemos buscar recoger información y averiguar cómo lo vamos a hacer. Debemos intentar conseguir una foto, entre comillas, es decir, intentar conseguir una imagen de cómo nos encontramos actualmente en la empresa lo más fidedigna posible, ayudando esto a reconocer cómo debemos solucionar nuestros problemas. Eso es lo que nosotros debemos planificar. Una forma de poder recurrir a esta información es a través de centros de trabajo, organigramas, hacer benchmarking, cómo se encuentran otras empresas, cuál es el número de empleados dentro de nuestra organización, por departamento, cuánta antigüedad de personal tenemos, cuáles son las nuevas incorporaciones, cuál es nuestro horario de trabajo, turnos, etc. Necesitamos recopilar información y empezar a diseñar nuestro plan de trabajo. En segunda instancia, debemos recoger información. Esto es previo a la recogida, tenemos que asegurarnos de que el cuestionario que estamos entregando a todos los trabajadores sea un cuestionario que realmente logra recopilar la información que buscamos. Una vez que podamos recoger los cuestionarios, se busca hacer entrevistas de manera aleatoria con una muestra representativa de los colaboradores para poder revisar y contrastar los resultados más significativos, solicitando una mayor información sobre aquellos aspectos que requieren un tratamiento especial. Y es que una buena forma de recopilar la información, incluso saber cómo todos se están encontrando, medir la satisfacción laboral y hacer esas preguntas que para nosotros son importantes, debemos hacer un cuestionario. También se puede recomendar la creación de algunos focus group
con el objetivo de dinamizar la información que el cuestionario ha suministrado, con base en el análisis de aquellos aspectos que los integrantes consideran relevantes para valorar el clima laboral que se está dando en la organización. Luego tenemos la etapa del análisis de datos, es decir, cuando ya hemos recopilado toda la información, pasamos a hacer un análisis estadístico, por ejemplo, calculado a partir de la media aritmética de las puntuaciones globales que hemos obtenido en cada uno de los ítems que componen nuestro cuestionario. Aportan y la información cuantitativa significativa que podremos segmentar por niveles jerárquicos, unidades de negocio, áreas por departamento, grupos de trabajo. Es decir, esto nos va a revelar información valiosa para poder tomar una acción posterior. Además, el análisis de la información cualitativa recogida a partir de las opiniones de los trabajadores emitidos en la entrevista individual, en los focus group y en el propio cuestionario. Con toda esta información podemos detectar posibles incongruencias entre la información que se ha dado en los cuestionarios y la que hemos recopilado en los focus o en las entrevistas y poder tener un diagnóstico más preciso, más limpio. Luego pasamos al diagnóstico en sí, que es una vez evaluada, analizada y contrastada la información sobre el clima en general, que lo hemos hecho en el análisis, sobre las dimensiones del clima, estaremos recién preparados para emitir un diagnóstico. La riqueza que va a tener este diagnóstico nos va a proporcionar el análisis segmentado que hemos podido realizar previamente, ya que de esta forma vamos a poder priorizar el segmento en el que se va a aplicar las acciones correctoras. Y por último, ¿cuál es la etapa que creen que viene? El plan de mejora. Es decir, primero hemos diseñado nuestro plan, lo hemos recogido información, luego hemos analizado esta información, luego hemos emitido un diagnóstico y terminamos por generar un plan. Un plan que busque mejorar nuestro estado actual de clima laboral. Uno de los aspectos más importantes que lleva implícito el diseño y elaboración de un plan de mejora es la difusión de los resultados obtenidos del estudio. Esta difusión es crítica, ya que de no hacer el objetivo general que justifique el análisis del clima, se va a poder perder el valor del trabajo que se ha realizado. Es decir, cuando se hace una medición de clima organizacional, cuando realmente uno mide el clima dentro de la empresa y tiene que emitir cuestionarios, generar esas entrevistas, necesita dar solución. El peor consejo es que una empresa desarrolle un plan de diagnóstico de clima laboral, las personas sientan que la empresa está haciendo este plan y al final no se haga o no se dé ningún plan de mejora. Esto es lo peor que puede pasar en una organización porque potencia la decepción y la frustración. Si estás decidiendo mejorar tu clima laboral y vas a medir tu clima laboral, debes y estás obligado a dar una solución y hacerla pública. Si no va a haber una solución, es mejor que ni siquiera midas tu clima laboral. Porque si no, realmente el reproche o el resultado va a ser totalmente negativo. Terminamos la sesión viendo esta última reflexión final. Dice, los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes. Esto lo dice Walt Disney y lo puse porque ese es el foco del área de gestión de talento. El área de gestión de talento debe gestionar al talento porque sabe y entiende que el resultado de todos es más que el resultado de uno. Pero esto se logra teniendo una buena gestión. Con esto terminamos la sesión. Agradezco muchísimo por haberme acompañado. Mi nombre es Ximena Briceño. Este es mi correo, mx.bricenosilva@gmail.com. En caso quieran escribirme o hacerme algún tipo de pregunta, recuerden que me especializo en temas de gestión y dirección de recursos humanos, en planeamiento estratégico, gestión de proyectos y en habilidades blandas. Gracias por acompañarme en esta sesión. Espero verlos en la próxima. Nos vemos.